último caso de un joven fallecido luego de una fiesta en el microcentro de Asunción encendió la alerta sobre la peligrosa mezcla de ciertas drogas con el alcohol que pueden resultar mortal. Nuestro compañero Mauricio Durán ya nos cuenta los detalles. Contigo, Mauricio. Así es, Cintia, se trata de Eduardo Ríos, de 21 años de edad, quien luego de presentar unos síntomas ya durante una fiesta este fin de semana en el microcentro capitalino, sus amigos y las personas que estaban con él lo derivaron a emergencias médicas donde se constató su deceso. Hasta el momento aún se investigan las causas que habrían propiciado la muerte de este joven. No obstante, ya se habla también de un abuso de sustancias y también la mezcla con alcohol, según decía el especialista Pablo Lemir, forense también, y que mencionaba la peligrosidad que puede presentar este tipo de situaciones. Esto es lo que decía al respecto. La muerte por bebidas alcohólicas sola es bastante difícil, salvo que estemos hablando de un coma etílico, ¿verdad? Y que después se complica por otros motivos, o por ejemplo, una persona que vomita y broncoaspira, ¿verdad? Dentro de las drogas de abuso, el éxtasis, y los que consumen éxtasis, por ejemplo, saben perfectamente que no pueden consumir bebida alcohólica en combinación con éxtasis. ¿Qué es lo que hace esto? Puede provocar un coma muy profundo, una depresión pulmonar, digamos, una depresión pulmonar e incluso paro. Muy bien, es lo que mencionaba también el doctor, que justamente las personas que consumen éxtasis ya prácticamente saben sobre esta situación y en la mayoría de los casos consumen una gran cantidad de agua, ya que el alcohol lo que hace es potenciar los efectos del éxtasis y esto podría derivar obviamente en causas fatales. Pero también existen otro tipo de drogas y esto es aún más peligroso, según mencionaba el doctor, que son las drogas legales que pueden conseguirse en farmacias y que no deberían ser mezcladas con el alcohol, ya que podrían derivar en situaciones como esta, inclusive paros cardíacos o un sueño muy profundo. Decía el doctor, estas son algunas drogas, según lo que mencionaba el doctor, que podrían causar esta situación. Hay otros medicamentos que no son drogas por sí mismas, pero que simulan los efectos del éxtasis y que no deberían de consumirse en combinación, porque provocan directamente daño cardíaco. Ejemplo, el Viagra, el sildenafil combinado con alcohol. Provocan un efecto similar a lo que sería el éxtasis, pero también una altísima toxicidad a nivel cardíaco. Muy bien, recordemos que el hecho se produjo ya este sábado en un local ubicado en lo que es General Santos y España. Era una fiesta electrónica. Según también datos manejados ya por especialistas de forenses y también de la policía, son en estas fiestas donde se consume una gran cantidad de éxtasis, que es la droga que podría haber causado justamente el deceso a este joven. Mauricio, ¿la muerte de este joven ya tiene una causa determinada por ellos? Aún no, las muestras de sangre específicamente fueron enviadas ya a un laboratorio privado donde se estarían investigando de manera a poder determinar exactamente qué sustancias habría consumido Eduardo Ríos, de 21 años, recordemos. No obstante, se descarta que esto haya ocurrido simplemente por exceso de alcohol o de un edema pulmonar producido por una falencia del corazón, porque ya también se revisó el corazón del joven y, según mencionaba, no presentaba ningún síntoma ya genético anterior a esta situación. ¿Y los efectos que causan estas mezclas peligrosas se dan rápidamente, en cuestión de minutos, o hay un tiempo que transcurre? En el caso del edema pulmonar específicamente, según mencionaba el doctor Pablo Lemir, es como sería similar a ahogarse, según mencionaba, y de acuerdo a la resistencia de la persona puede extenderse tanto de 5 minutos a 15 minutos. Ahora, en el caso de, por ejemplo, quedarse profundamente dormido en un coma etílico, esto puede extenderse más tiempo, inclusive 1 o 2 horas, y luego de esto recién generar la muerte de la persona. Muchas gracias, Mauricio.